Sean todos bienvenidos a Ministerios Gente de Jesús. Es un gusto poder contactarnos a través de este medio para adorar al Señor y para recibir un consejo de su palabra. Quiero orar para poner en manos de Dios esta reunión y después leer una porción de la Escritura. Padre, gracias porque nos bendices con tu presencia, porque nos bendices con tu paz. Yo te ruego que a través de este tiempo, mi Dios, nuestro espíritu se goce en ti. Nuestra alma, Padre Celestial, se llene de tu presencia. Ayúdanos, Padre Celestial, a adorarte, a bendecirte con el corazón. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer el libro de Filipenses capítulo 4, el verso 6 al 8, y dice así la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y la paz de Dios, dice el segundo verso que leímos, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pensemos en lo bueno, pensemos en Dios, pensemos en su amor, en su poder, y sean todos bienvenidos a esta reunión.
vosotras puertas eternas, dice la Biblia, y entrará el Rey. Amén. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Jehová el fuerte en batalla.
La meditación de la palabra de Dios hoy está basada en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, verso 16, que dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Hoy quiero hablar sobre el tema de la mente de Cristo, lo necesario que es tener la mente de Cristo en estos tiempos donde nuestra mente está siendo atacada por muchos pensamientos negativos, por muchos pensamientos incrédulos, por muchas cosas que tenemos una guerra ahí en la mente. La mente es poderosa, pero ¿qué es la mente? El diccionario dice que la mente es la parte del ser humano en la cual se desarrollan las capacidades intelectuales, es donde se generan los pensamientos y la forma de ser, de pensar de un ser humano. Hay una diferencia entre la mente y el cerebro. El cerebro es la parte tangible, que se puede tocar, que se puede estudiar, que se puede ver, y la mente es el lado intangible o el lado que no se puede ver, pero que es poderosa porque actúa en cada uno de los seres humanos. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice la Biblia en otra versión, este mismo verso dice, como dice la Biblia: ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Pensamos como Cristo. Qué interesante descripción de la palabra de Dios aquí. Primeramente tenemos que saber que cómo son nuestros pensamientos antes de venir a Cristo. Si usted ya vino a Cristo, usted tiene que hacer una diferencia de cómo eran sus pensamientos antes de venir a Cristo y cómo son ahora. Y antes de venir a Cristo, nuestros pensamientos eran sin Dios, eran apartados del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Y primeramente sabemos que cuando no teníamos a Cristo, solamente pensábamos hacer el mal. Dice Génesis capítulo 6 versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal, solamente el mal. Colosenses capítulo 1 verso 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces una mente sin Cristo piensa el mal, solamente piensa el mal, maquina el mal, duerme pensando cómo hacer el mal y cómo ejecutarlo también. También sin Cristo tenemos una mente carnal, es decir, solamente piensa en las cosas carnales. Dice Colosenses capítulo 2 verso 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El hombre que es de la carne solo piensa en las cosas de la carne, cómo satisfacerlas, cómo hacer fiesta, cómo ir y venir, solamente para la carne, y la carne es temporal. Dice la Biblia que el que piensa en la carne piensa solamente en cosas temporales, pero el que piensa en el Espíritu piensa en cosas eternas, cosas espirituales. Cuando no tenemos a Cristo también tenemos una mente corrompida. Dice Tito capítulo 1 verso 15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La palabra corrupción quiere decir descomposición. Y nuestra mente está descompuesta, está corrompida cuando no tenemos a Cristo en el corazón. Entonces, sin Cristo, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar va de acuerdo a las cosas temporales, a las cosas del mundo, a las cosas de nuestros deseos carnales, pero no nos ocupamos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ajustar nuestra mente a la mente de Cristo. Dice Isaías capítulo 55, verso 8 y 9, un versículo que yo he dicho siempre que es un versículo triste, porque el Señor está diciendo esto.
Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué digo que este versículo es triste? Porque Dios está diciendo que el hombre no piensa como él. No piensa como él. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Y para que esto cambie, para que eso se modifique, nosotros tenemos que hacer que la mente de Cristo esté en nosotros. Y para que esto suceda, tenemos que hacer varias cosas. La primera cosa para que tengamos la mente de Cristo es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Dice Efesios capítulo 4, verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego en Efesios capítulo 4, verso 23 dice, ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Tenemos que cambiar entonces nuestra forma de pensar. Perdón, dije la porción es la misma de Efesios 4:23, pero en la versión del lenguaje actual. Y luego dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Es decir, cada persona que no ha rendido su vida a Cristo, su pensamiento va muy conforme a la forma de pensar de este mundo, de este siglo. Sino dice transformaos. La palabra transformar aquí en esta porción simboliza, viene de la palabra griega metamorfosis, que quiere decir transformar. Es la transformación que sufre, por ejemplo, aquel gusano a una mariposa. Es una transformación y se llama metamorfosis. Y Dios quiere hacer una metamorfosis en nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces empezamos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, que nuestra forma de pensar cambie de una manera a una manera de pensar nueva, a una manera de pensar a la forma de Dios, no a la forma de este mundo. Y si queremos nosotros tener la mente de Cristo, también necesitamos ya no andar en la vanidad de la mente. La mente sin Cristo piensa en cosas vanas, piensa en cosas pasajeras, piensa en cosas superficiales. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces nosotros tenemos que decidirnos por ya no andar pensando como piensa el mundo muy vanamente, sino que pensar en cosas más duraderas, eternas, en las cosas de Dios. Otra cosa que tenemos que hacer para tener la mente de Cristo es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, cada pensamiento que tengamos, analizarlo para pensar si así pensaría Cristo, si eso nos va a llevar a obedecer a Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, los argumentos que nuestra mente genera ahí, a veces para no creer, para no luchar, para no pensar que podemos lograr, para no tener una mente de una persona vencedora, victoriosa, ese argumento lo debemos derribar y lo tenemos que llevar cautivo, dice, cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, si un pensamiento negativo me ataca, me invade, yo necesito tomarlo, llevarlo cautivo y decir, ese pensamiento no es de Cristo. Cristo me dice esta otra cosa. Y tenemos que ajustar nuestra forma de pensar a lo que Cristo nos ha dicho y obedecer lo que Él nos ha dejado. El hombre, dice el libro de Proverbios, es lo que piensa.
Como es la forma de pensar de alguien, así es su forma de ser. Dice Proverbios 23:7 en su primera parte, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, como el hombre piensa, así es. Porque el pensamiento es poderoso. El pensamiento nos lleva a vivir derrotados, a vivir victoriosos, a vivir seguros o a vivir inseguros. El pensamiento nos puede generar hasta enfermedades. Existen hoy las enfermedades psicosomáticas que se generan en la mente. Pensando me va a dar tal enfermedad, o tengo tal enfermedad, o tengo estos síntomas, y lamentablemente se generan en nuestro cuerpo. Entonces el hombre es lo que piensa, y para que nosotros seamos la persona que Dios quiere que seamos, necesitamos cambiar, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y pensar como Dios piensa. Dice la palabra de Dios que Dios piensa el bien, piensa la paz para nosotros. Dice así la palabra de Dios en Jeremías 29:11, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios piensa bien de nosotros. Entonces, si Él piensa bien, nosotros también tenemos que tener pensamientos de bien. No pensar en la inseguridad, no pensar en la guerra, no pensar en la violencia, sino pensar en la paz. En la paz que solamente Dios puede dar en nuestro pensamiento. Pero también dice pensamientos no de mal. Dios nunca piensa el mal para nosotros. Dios no se complace aún en el sufrimiento del ser humano. Al contrario, Él quiere que salgamos de ello, pero también quiere que nosotros cambiemos de forma de pensar, y dice que nos va a dar el fin que esperamos. Si usted espera las cosas buenas, vendrán cosas buenas para usted, pero usted necesita pensar como Dios piensa. Dios piensa rectamente. Dice la palabra de Dios en Proverbios 12:5, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Si nosotros estamos justificados por Dios, tenemos el pensamiento de Dios en nosotros, entonces pensaremos cosas rectas, cosas correctas, cosas que le agradan a Dios, cosas que nos van a llevar a ser honestos, cosas que nos van a evitar hacer el mal, a evitar hacer cosas que no le agradan al Señor. Los pensamientos de Dios también son de generosidad. Dice Isaías capítulo 32, verso 8, pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Cuando nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, pensamos cómo ayudar al prójimo, cómo acercarnos a la necesidad de otra persona. Ya no pensamos egoístamente, pensamos en dar, pensamos en compartir, pensamos en ofrecer. Como Dios cambió el pensamiento del pueblo suyo que estaba en Egipto, le dijo Moisés a Faraón que Dios le había dicho, deja ir a mi pueblo para que me ofrezca. Cuando ellos no sabían ofrecer, solamente pedir. Cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad, la cambiamos a una mentalidad de generosidad, porque Dios nos ha dado muchas cosas a nosotros. Y obviamente alguien que tiene la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo, piensa en las cosas eternas, porque la mente es invisible como Dios es invisible y es eterno. Dice la palabra de Dios en el Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Nosotros tenemos que tener pensamientos eternos, algo que va a durar toda la vida, como pensar en las cosas, en los valores eternos, como es el amor, como es la bondad, como es la paz, como son las cosas de Dios que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar a tal modo que algún día el Señor diga, este hijo mío piensa como yo. Y si nosotros pensamos como Él quiere que pensemos, entonces vamos a pensar en su voluntad, en lo que Él quiere que hagamos. Y nosotros, todos nuestros pensamientos van a ir dirigidos a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quiero concluir este pensamiento, este mensaje hoy. Y quiero decirles que las circunstancias y la forma de vivir
que nosotros estamos llevando no cambiará, al menos que cambiemos nuestra manera de pensar. Porque nuestra manera de pensar va a determinar lo que somos, va a determinar incluso el futuro, va a determinar lo que venga a futuro. Porque Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar. Nuestra mente se va a transformar, va a sufrir esa metamorfosis cuando veamos en la Biblia lo que Dios dice de nosotros. No sé si usted sabía, pero Dios tiene de nosotros pensamientos correctos. Lo que realmente somos, lo que realmente valemos, lo que realmente podemos llegar a ser. Hay una historia en la Biblia que nos habla de Gedeón. Gedeón era un hombre del pueblo de Dios que vivía amedrentado junto con sus padres porque los madianitas los estaban subyugando. Ellos limpiaban su grano, limpiaban su cosecha y venían los madianitas y se la robaban y se la llevaban. Y una ocasión Gedeón estaba escondido por ahí entre las peñas, entre las cuevas, limpiando su grano que había cosechado. Y él estaba escondido porque tenía miedo, tenía temor. Y dice la Biblia que el ángel del Señor se apareció y le dijo: varón esforzado y valiente. Esas palabras que Dios estaba hablando a Gedeón no coincidían con su comportamiento, pero Dios estaba hablando lo que pensaba de él. Entonces él empezó a sacar su pensamiento y dijo: ¿cómo dices eso de mí si mira cómo nos tienen los madianitas? Entonces Dios le dice: yo te voy a usar para que tú liberes al pueblo. ¿Y cómo me vas a usar a mí si yo soy el más pequeño de mi casa? Si yo soy de la familia más pobre de Israel. Y son atenuantes que muchas veces uno pone, ¿verdad? Cuando Dios nos dice cosas diferentes de nuestra vida, luego nosotros pensamos: pues es que yo soy pobre, es que yo no tengo suficiente conocimiento, es que yo nunca voy a llegar a lograr esto. Y así nuestro pensamiento humano va moldeando nuestra forma de vida, pero cuando Dios viene y nos dice: varón esforzado y valiente, nosotros tenemos que saber que ese es lo que Dios piensa de nosotros. Dios piensa que nosotros somos su especial tesoro. Dios piensa que nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Él para representarlo, para mostrar su gloria a través de nosotros. Dios nos ha hecho más que vencedores. Dios piensa de nosotros como más que vencedores. Dios piensa de nosotros como gente que puede conquistar, que puede alcanzar metas, que puede cambiar su entorno, que puede cambiar la vida de otras personas inclusive. Entonces, nuestra mente se va a transformar cuando veamos en la Biblia lo que Dios dice de nosotros. Para eso entonces es necesario leer la Biblia, saber lo que Dios dice de nosotros, cambiar nuestra mente a como Dios piensa. Y entonces vamos a tener la mente de Cristo. Entonces la mentalidad humana es muchas veces controlada por lo que nos dice la sociedad, por lo que nos dicen nuestros padres, por lo que nos dicen nuestros amigos, porque lo que nos dicen los que conocemos, y a veces hasta por lo que nos dice el diablo, porque nos dice en la mente: no sirves, no vales, no vas a lograrlo, no va a sanar tu enfermo, no vas a poder conseguir ese trabajo. Eso es lo que nos dice la mente y nos dice Satanás a veces a través de sus demonios, y también muchas personas que tienen una opinión incorrecta de nosotros. Y en vez de que nos ayuden, nos van a frustrar, nos van a hacer vivir en complejos, nos van a hacer vivir limitados. Pero si nosotros cambiamos nuestra mentalidad, entonces necesitamos controlarnos por lo que Dios dice, no por lo que dicen las personas de nosotros. Dios usó a muchas personas que tuvieron que cambiar su mentalidad. La mentalidad diferente. Dice la Biblia que Daniel era considerado superior porque tenía un espíritu superior. Dice la Biblia que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, tener un espíritu superior, ser diferente donde quiera que nos movamos. Moisés tuvo una mentalidad diferente cuando escuchó el llamado de Dios. Moisés, también David tuvo un pensamiento diferente a sus hermanos y diferente al mismo rey Saúl, cuando él dijo: yo voy a pelear con ese gigante. ¿Por qué dijo eso
David porque tenía la mente de Cristo. Así es de que tengamos la mente de Cristo, cambiemos nuestra forma de pensar y cambiará nuestro entorno. Que Dios les bendiga, y si este mensaje ha sido de bendición para su vida, compártalo con alguien, medite en ello y haga lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que el Señor les bendiga y vamos a mirarnos en las próximas transmisiones. Los esperamos para seguir comunicando la palabra de Dios.